también los saludamos, aprovechamos de verlo hoy día. Saludamos a todos los que hoy día nos podemos reunir aquí. Hay un bonito grupo el día de hoy, un buen número, así que agradecemos al Señor que tenemos la posibilidad de poder reunirnos. En la mañana pasé a buscar al Edgar a su casa y el Edgar sacaba cuenta, me decía, hace 2 años que no venía a la iglesia. Y claro, pasa eso. Han pasado 2 años que nos ha ido acompañando la pandemia. Este acompañante que no queríamos que nos acompañara, pero nos ha acompañado durante estos 2 años y la verdad es que ha sido difícil. Y algunos, por ejemplo, como el Edgardo, que se ha dejado de reunir con nosotros presencialmente durante 2 años. Ha sido un tiempo bastante complicado, pero el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. En todo este tiempo ha sido bueno y nos permite incluso en el día de hoy poder reunirnos para glorificar su nombre, bendecir su nombre como iglesia. Bien, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 11. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias, que las enciendan y me pueden acompañar en la lectura. Dice así la palabra del Señor. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre de los hijos de los hombres que estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, por la bendición que tú nos das de poder reunirnos. Permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, vaya hoy día alimentando, Señor, nuestro corazón, que podamos ser, Señor, alimentados por tu palabra y que podamos ser receptivos, Señor, a lo que tú quieras decirnos. Permite, Señor, que podamos, Señor, en este día glorificarte, bendecirte, Señor. Establecer la identidad que necesariamente habían perdido tras años de cautiverio. Necesitaban volver a conocer a Dios y conocer a Dios cómo Él actuaba a favor de su pueblo. Por eso que es muy importante para el autor, para Moisés, en cada sección evidenciar el carácter de Dios Santo y su profundo amor por su pueblo. Sin embargo, en este sermón veremos un paréntesis que se abre para mostrar la rebelión de un pueblo en contra del propósito principal de Dios y cómo Dios encausa nuevamente todo para que el plan redentor sea ejecutado. En los capítulos anteriores hemos visto la gracia presente,
la piel para cubrir a Adán y Eva, la promesa que se le hizo a Eva, ¿cierto? El nacimiento de Sed, la promesa que nunca más iba a destruir la tierra que le hizo Dios a Noé. Sin embargo, pareciera que acá no existe tal final en este relato. Esto pasa particularmente porque el propósito del autor es mostrar a los primeros lectores el origen, la historia y las consecuencias vividas por los pueblos originales de los próximos enemigos que ellos tendrían, los babilónicos, los cananeos, que vemos más adelante en la escritura. Ahora, en este relato, ¿qué Dios vemos actuar o cómo Dios actúa en respuesta a la rebelión de los hombres, a la autonomía de los hombres? El episodio de la Torre de Babel, que es el tema que hoy veremos justamente, es una historia que presenta la rebelión de los hombres, el pecado de los hombres contra los propósitos de Dios y la respuesta de Dios frente a ello. Entonces veremos en este sermón 3 secciones. La primera de ellas es el pecado de Babel. Veamos. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Ya? Primero, antes que todo, varios expertos del Antiguo Testamento comentan que los capítulos 10 y 11 del Génesis no están en orden cronológico. Vale decir que la dispersión de los pueblos que se menciona en el capítulo 10 es posterior a este relato del capítulo 11. ¿Ya? La explicación es que Moisés quería unir la dispersión de los pueblos con la historia de Noé, luego del diluvio. Y desde allí se explica entonces que el capítulo 10 existan diferentes pueblos e idiomas distintos. ¿Ya? Es interesante notar que en el primer verso que leímos, el autor denota lo importante de que en la tierra tenían entonces una sola lengua y usaban unas mismas palabras. Cuando yo estaba en el colegio, más de algunos se tiene que haber acordado, se va a acordar de esto, perdón, y de los niños también, cuando hablan acerca de en física, se habla acerca de la propiedad de la unidad, ¿ya? Entonces agarran un palo de fósforo y le dicen que lo quiebren, ¿cierto? Y agarran el palito de fósforo y lo quiebran. Y después les pasan 2 palos de fósforo. Entonces ahora tienen que quebrar los 2 palos de fósforo. Cuando ya tienen que quebrar 10 palos de fósforo no es tan fácil, ¿cierto? Entonces eso es el principio de unidad para demostrar que, como algunos se han atribuido esta forma, la unidad hace la fuerza, ¿cierto? El pueblo unido jamás será vencido y todas esas cosas que ustedes conocen, ¿ya? Entonces, la unidad hace la fuerza, finalmente. O sea, los palitos, cuando están por separado, son fácil de romper, pero cuando están juntos, es mucho más difícil poder romperlos. Los de Babel, que eran los que habían salido hacia el oriente, ¿ya? En la llanura de la tierra de Sinar, habían comprendido muy bien este principio, el principio de actuar en unidad y ponerse de acuerdo en relación a algún propósito en común. Una de las claves para esto precisamente fue el idioma. Culturalmente el idioma siempre representa un punto de unidad o división en los grupos humanos. Es muy evidente, porque sin poder entenderse, sin poder entender al que está al lado, es muy difícil poder establecer acuerdos y mucho menos relaciones interpersonales. Entonces, estos que hablaban en un puro idioma se habían puesto de acuerdo y tenían esa facultad. Respecto de este principio, la Biblia también nos dice algunas cosas. El libro de Eclesiastés dice:
Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Muy parecido al ejemplo de los fósforos, ¿cierto? Ahora, en esto hay un pequeño detalle, un pequeño inconveniente, la caída y la marca del hombre caído, la marca del pecado en estos hombres. En el Evangelio de Marcos, leemos que Jesús declara a los fariseos que todo lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterio y toda clase de males que lo contaminan. Creo que lo más complejo de servir al Señor no radica en el conocimiento de Dios, porque Él se ha revelado de manera general, como la palabra misma nos dice, a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios revelándose tal cual es. Y de manera especial también Dios se revela a sus hijos por medio de la Escritura, mostrándonos su amor, su carácter, su voluntad. Lo complejo radica más bien en conocernos a nosotros mismos. Cada vez que conocemos más a Dios, también nos conocemos más a nosotros mismos. Y cada vez que vamos avanzando en este conocimiento de Dios, notamos qué tan lejos estamos de Dios también. Por lo tanto, la imagen de Cristo que debiera estar en nosotros se torna cada vez más difusa. ¿Por qué? Por la presencia del pecado. Ahora, esto es lo que pasa con los de Babel. Si bien comprendieron el principio de la unidad, llevaron su unidad a un punto de vanidad que se contrapone absolutamente al plan de Dios. El plan de Dios de fructificar la tierra y expandirse por la tierra. Ellos se dijeron a sí mismos, se pusieron de acuerdo en esto: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. ¿Hasta ahí? Perfecto. Habían adquirido algunas técnicas de construcción bastante buenas. Los demás usaban piedras. Estos habían creado su propia piedra, una piedra artificial para poder trabajar. Inteligentes. Se pusieron de acuerdo, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego. Ahora vamos a edificar una ciudad. Ya la motivación era distinta. El problema es la motivación que de ahí sigue en adelante. Hagámonos un nombre. Pero sucedió que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. El pecado del hombre, entonces, deja huella. Está en la inclinación de nuestro corazón humano de convertir nuestra propia vida en la base principal de nuestra identidad y relevancia. En cuanto al relato de Génesis 11 que estamos viendo, se dan dos razones para que estos hombres quieran edificar. Primero, habían desarrollado técnicas de construcción que les permitía edificar con más agilidad y destreza. Hagamos ladrillos y cosámoslos. Habían creado los ladrillos. Este era un avance significativo respecto de las técnicas de construcción de antaños, de piedras, barro, paja, madera, ramas. Ellos habían construido esta piedra artificial que les permitía no tan solo edificar algo pequeño, sino que les proporcionaba la estabilidad necesaria para poder edificar una gran torre incluso, una ciudad. Por lo tanto, ellos querían usar sus nuevos talentos y hallazgos
en una gran ciudad, ya hasta ahí no hay nada malo. Por supuesto que había una segunda y más profunda razón para la construcción de este megaproyecto. Hagámonos un nombre. Vamos a establecer una civilización en nuestro ingenio, que esté basada en nuestro ingenio, en nuestro poder, en nuestro dominio. Nos vamos a autodefinir, no Dios, nosotros. Algo así como seremos una nueva orden mundial. Seremos un único gobierno. Seremos una única nación. ¿Les suena parecido? Siempre el hombre, durante toda la historia, es que no es ahora solamente, durante toda la historia se ha mirado el ombligo. Durante toda la historia se ha visto a sí mismo como un referente. El hombre durante toda la historia se ha querido ver autorreferente y autónomo, dejando a Dios de lado de sus planes y de sus planificaciones, queriendo ser su propio Dios. Y este pecado afrenta completamente a Dios. Ahora, hacerse un nombre implica necesariamente no tenerlo. Ellos construían una torre que llegue hasta el cielo para atribuirle también un grado espiritual. Esto le permitiría tener un grado aún más alto y superior que los otros pueblos. Esto es la base del egocentrismo. Cuando lo que hacemos, logramos, compramos, construimos, formamos o conseguimos, nos proporciona seguridad y santidad, y sanidad también. Otro propósito abiertamente que vemos en los de Babel es ir en contra del propósito de Dios. Por si llegamos a esparcirnos por la tierra, dijeron ellos. Su temor era ser esparcidos, por lo tanto, construirían una ciudad que los albergara de manera permanente, una fortaleza que los cobijara y los hiciera estar más seguros. Entonces los planes de los de Babel dejaron de ser un simple proyecto de edificación para ahora convertirse en un proyecto que va en contra de los propósitos de Dios, el esparcirse por la tierra y fructificarla. Hoy en la llanura de Sinar hay solo ruinas de una torre inconclusa, de hombres que pusieron una meta en sí mismos y no en Dios. En el inicio del libro de Eclesiastés, vemos cómo el escritor menciona 3 proyectos de vida. Buscar sentido a la existencia del aprendizaje y la sabiduría en los primeros versículos del capítulo 1. El segundo es el esfuerzo para lograr una vida gratificante a través de la búsqueda del placer. Y el tercer propósito de vida es la búsqueda del éxito a través del trabajo duro. Finalmente, y al final de la Eclesiastés, concluye que nada puede lograr hacer significativa la vida. Todo es vanidad, dice el predicador. Todo lo que hagamos, el excelente trabajo que desempeñemos, el lindo auto que nos compramos, la bonita familia que hemos logrado, entre comillas, hemos logrado, la vida de éxito que hemos podido construir con esfuerzo, de manera lenta o rápida, la historia borrará todo. Sea fructífera o no nuestra vida, si creemos que la vida es todo, la vida se vuelve un absurdo. Sin embargo, en la persona de Cristo, nuestra vida vuelve a tener coherencia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas.
La visión correcta de nuestra vida, de nuestros planes, es en Cristo. Todo lo marcado por el pecado y destruido por consecuencia de esto, en Cristo es hecho nuevo. Solo en Él podemos encontrar real valor a todo lo que hacemos. Solo Él tiene el real sentido Él pone real sentido a tus planes, a tus proyectos, a la carrera que estás estudiando, al trabajo que estás buscando, a la vida que quieres tener, a la vida entera. A diferencia de los rebeldes de Babel, los que hoy estamos aquí y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por medio de su Hijo, vivimos en un pequeño espacio de gloria, que viviremos junto a Cristo. Hoy vivimos un anticipo de la gloria, que viviremos juntamente con Cristo en un momento, donde todo el plan de Dios será ejecutado de la manera que siempre debió ser. Ahora, el plan de los de Babel está en pie y afrenta directamente a Dios, pero Dios aún no aparece en escena. Entonces veamos cómo Dios actúa en adelante. Y esta es la segunda parte de este sermón, la respuesta de Dios. Verso 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre de los hijos de los hombres, que los hijos de los hombres estaban edificando. Es interesante que en este versículo, cuando se refiere a los hombres, a los hijos de los hombres, cuando se refiere a los hombres, los nombra como a los hijos de los hombres. Eso denota que son descendientes de otros, hijos de otros hombres, descendientes de otros y de otros. Pero ya se aleja también de ellos el linaje divino. Recordemos la sentencia a la serpiente, que es la descendencia de la serpiente. Recordemos que la sentencia a la serpiente es que la descendencia de la serpiente siempre estará en conflicto con la descendencia de la mujer. Entonces vemos que en estos versos solo vemos la manifestación de los dichos de Dios frente a la serpiente. Dios se encarga, hermanos, siempre se encarga de ridiculizar cualquier intento nuestro de idolatría. Cualquiera, siempre se encarga de ridiculizarlo. La escena que vemos a continuación es muy buena. Los hombres habían erigido, habían construido una gran torre que llegara hasta el cielo. Una edificación colosal, impactante. Sin embargo, Dios descendió para ver la ciudad y la torre. Entonces, no era tan alta como ellos creían. No llegaba hasta el cielo. Ellos imaginaron que podían llegar hasta Dios. Pero no fue así. Dios tuvo que venir, descender para ver la ciudad y la torre. Ahora, no es que Dios viniera, ¿cierto? No es que Dios haya descendido. Porque esto se contrapone en la naturaleza de Dios, la omnipresencia de Dios. Acá vemos algo llamado antropomorfismo, que lo explicaba el Vladi hace una semana atrás, y que tiene que ver básicamente, como lo explicó el Vladi, que el autor está dando características humanas a Dios para dar a entender a los primeros receptores, y a nosotros también, que es tan ridículo el plan de los de Babel que Dios tuvo que descender para ver la torre y la ciudad. Entonces Dios se paró y hace una evaluación. Bueno, yo trabajo en construcción y hay una figura ahí que se llama ITO, Inspector Técnico de Obras. Y lo que hace el Inspector Técnico de Obras básicamente es autorizar las obras y es ser los ojos del que está poniendo la plata ahí para que se haga todo tal cual está en el proyecto. Entonces Dios separó tal hito, cual hito, con los brazos cruzados, por lo general lo hacen así, o con los brazos atrás, y hace una evaluación de lo que está viendo.
de la ciudad y de la torre. Y la evaluación es la siguiente, versículo 6. Y dijo, esta gente es una sola. Y ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Lo primero entonces que Dios hace, es decir, una sola lengua y un solo idioma, son un solo pueblo. Moisés vuelve a mencionar que ellos son uno solo y que comparten un idioma en común. Pero ahora lo atribuye a las palabras mencionadas por Dios. Recordemos que quien está escribiendo esto es Moisés. Vale decir que quiere reafirmar que efectivamente no existía otro idioma distinto del que está aquí en esta escena actuando. ¿Por qué? Porque lo que vendrá más adelante será un golpe a la quijada de los constructores de Babel. La segunda evaluación que hace dice relación con la tosudez de los de Babel. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios está declarando que estos hombres no se detendrán de su propósito. Moisés en este relato está mostrando la realidad de la naturaleza humana. El espíritu arrogante e independiente del ser humano actuando inmediatamente después del diluvio, de las advertencias que Dios había hecho, incluso después del diluvio, del castigo. El resultado es no buscar a Dios igual. No había producido nada en los pecadores. Al parecer, nada había pasado en el corazón de ellos. La humanidad continúa irremediablemente volcada hacia el mal. Ahora, este pueblo se une para rebelarse en contra de Dios. Pero aquí está la respuesta de Dios. Es destacable la ironía que Moisés relata en esta sección. Es maravilloso porque, mire, dice, usando las mismas expresiones o expresiones similares a los que habían dicho los habitantes de Babel, descrita en el versículo 3 y 4, cuando dicen, vengan y construyamos, vamos a hacernos un nombre. Moisés está ridiculizando las aspiraciones miopes de los hombres frente a la respuesta del Dios soberano. Por su parte, Dios dice, descendamos allá y confundamos su lengua. Finalmente, hermanos, el único ven y vamos es el de Dios, no otro. Por encima de las decisiones que podamos tomar, Dios siempre es el que toma la decisión final. Por otra parte, Moisés no tan solo está declarando el carácter santo de Dios frente al pecado, sino que también está revelando una pequeña luz acerca de la pluralidad de Dios. La naturaleza de la Trinidad siendo declarada en expresiones como descendamos, confundamos. La cosmovisión de los hebreos respecto de Dios está siendo alimentada desde el principio incluso. La respuesta de Dios frente al pecado de los habitantes de Babel revela su carácter justo y santo. Ahora bien, Dios podría haber destruido la ciudad y la torre inmediatamente, tal como vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Más adelante. Pero prefirió dejar una evidencia visible del intento de autonomía, que el intento de autonomía de los hombres produce planes inconclusos y esfuerzos desperdiciados. Las ruinas de la Torre de Babel son muestra de ello. Dios muestra su carácter justo, pero también su naturaleza amorosa y graciosa.
Es maravilloso encontrar en la Biblia la evidencia de Dios ejecutando su plan divino de establecimiento de su reino, actuando de manera amorosa, a pesar de nosotros, a pesar de los hombres. El ser humano peca contra Dios. El carácter justo de Dios demanda su juicio. Después de esto, el mismo Dios provee el medio por el cual satisfacerá el juicio demandado. Gracia después del juicio. La gracia no elimina el juicio, que viene como consecuencia del pecado. Vale decir que Dios aplica su gracia. Sin embargo, el pecado siempre va acompañado de juicio. El Evangelio consiste en pecado y juicio, pecado, juicio y perdón de ellos por gracia. La falta de cualquiera de ellos en el mensaje cambia el Evangelio por un sucedáneo que no viene de Dios. En este capítulo 11 del Génesis se nos relata la historia de Babel. En los primeros capítulos vemos cómo se repite el mismo patrón que vimos antes. Pecado, juicio, gracia. Sin embargo, para los habitantes de Babel, al parecer, hubo una excepción. Un pueblo construye una ciudad fortificada, además de una torre que les da seguridad y estabilidad. Ellos buscaban establecerse, hacerse famosos. Dios juzga el pecado de los habitantes de Babel, confundiendo su lengua y esparciéndolos por todo el mundo. Sin embargo, al parecer, no vemos señales de gracia acá. No obstante, creo que hay una pequeña luz de gracia en la respuesta de Dios. Dios no los destruye, solo los confunde e incapacita para poder terminar su obra. La ausencia de perdón directamente necesariamente no se traduce en un silencio del Dios justo, sino más bien en la restauración de todo a su modo. Finalmente, el plan sigue su curso. Versículos 8 y 9. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Y por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Debemos recordar nuevamente que este relato está dirigido a los hebreos que están siendo preparados para conquistar la tierra prometida. El conflicto al que se verán expuestos no solo es un conflicto militar, sino que también tiene relación con lo espiritual del pueblo hebreo. Moisés está mostrando a Dios cómo se abre camino en medio de sus enemigos, que no hay interferencia que tenga peso suficiente para interponerse al plan de Dios. Con la historia de Babel, de la Torre de Babel, Moisés está mostrando que a pesar de que hay un espacio para que puedan levantarse en contra de Dios, siempre Dios sale victorioso. En apariencia, el plan de Dios estaba corriendo peligro con los de Babel. Sin embargo, Dios encausa nuevamente el rumbo. Recordemos las palabras que Dios le da a Adán y a Eva en el Génesis. Los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Luego le dijo a Noé y a sus hijos: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Vuelve a restituir todo y a causar el plan que estaba pensado. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, dice el versículo 9. Dios estaba interesado no en que el hombre se estableciera en un lugar solamente y que se quedara perpetuamente radicado en un sedentarismo cultural y social, sino que la intención era que el hombre fuera esparcido por la tierra, que hicieran familias, nuevas civilizaciones, nuevas culturas, que disfrutaran de todo lo que Dios había creado. Allí el Señor confundió el lenguaje, dice la palabra del Señor, el versículo 8. Un acto milagroso hay aquí. Las lenguas que en Babel se oyeron en ese momento nunca antes se habían oído. Probablemente no son lenguas que hoy conocemos,
pero sí son la raíz de muchas de ellas. Finalmente, el lugar que los que Babel habían elegido para establecimiento y refugio, paradójicamente, en las manos de Dios, pasó a ser el lugar en el que fueron esparcidos y confundidos. Ahora, acá terminará todo. Así como el relato nos muestra la rebeldía de la humanidad y el justo juicio por su pecado, también nos lleva necesariamente al cumplimiento del plan redentor de Dios. Vemos desde el principio la rebeldía del hombre, cómo la rebeldía del hombre se manifiesta en cada espacio del Génesis. Pero también vemos evidente la presencia o en ausencia la gracia de Dios. Recordemos que a pesar de lo terrible del actuar de Adán y Eva, que nos muestra incluso en el Génesis 3, es donde vemos manifestado el amor de Dios mientras dicta sentencia contra la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el talón. No es que Dios esté comenzando un nuevo plan después de la caída y que tiene que improvisar de ahí en adelante. Dios está revelando el pacto de gracia que estaba pensando y había pensado desde la eternidad. Para los seguidores y los que vieron La Casa de Papel, es como diría el profesor, aquí comienza la fase 2 del plan. Nunca fueron planes distintos, siempre fue un puro plan. Dios está refiriéndose a un tiempo futuro en el cual el hijo de Eva destruiría lo malo. Esa es la primera alusión que vemos en la Escritura acerca de la obra de Cristo. Él derrotó a Satanás en la muerte en la cruz. Y ahí está consumado el plan de rescate. Sin embargo, regresará a terminar su obra. Vale decir que la consumación de su reino, todo será restaurado, todo será redimido y limpio. En Hechos capítulo 2, se nos relata que el día de Pentecostés vino sobre los que estaban allí reunidos el Santo Espíritu de la promesa. Es interesante la relación que podemos encontrar en el relato de la Torre de Babel, en un acto muy parecido. Dios en Babel confunde las lenguas para dividir al pueblo. Sin embargo, en la escena de Hechos 2, los hombres comenzaron a hablar en lenguas extrañas, pero otros hombres que estaban en el lugar estaban recibiendo el mensaje claro del Evangelio. Ahora no para dividir, sino que esta vez para reunir a todo su pueblo, de toda lengua y toda nación. Pedro explica a los que no entendía qué estaba pasando, que no era otra cosa que el cumplimiento de la promesa de Dios por medio del profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre todos. Finalmente vemos cómo Dios no deja a la deriva a su pueblo, sino que la segunda venida de Cristo está guardada para el tiempo correcto para Dios y su pueblo siendo guiado y cuidado y ayudado por el Espíritu Santo. Finalmente, el reino ya llegó con la manifestación de Jesús en la tierra y es inaugurado con la muerte y su resurrección. El reino está presente, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús habló del reino como una realidad presente, manifestado en su propio ministerio sobre la tierra. Finalmente, el reino es algo que también debemos esperar en el futuro. Solo cuando Jesús regrese, el reino será plenamente establecido. Hoy vivimos la tensión del ya, pero todavía no. Vivimos efectivamente el reino de Dios y el plan de Dios. Gozamos de las bendiciones del reino, de la salvación, del perdón, del amor de Dios, pero todo eso como un anticipo de lo que viviremos
en la manifestación gloriosa del reino de Dios consumado en la segunda venida de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Hoy levantamos diferentes torres en nuestros corazones pecaminosos. De pronto creemos que solo tiene que ver con los políticos corruptos, que gobiernan para sí, que legislan para ganar más y más de lo que tienen, con reyes antiguos que no hicieron bien su trabajo, o que no creyeron que claramente tenían sus ojos en las cosas del mundo. Sin embargo, es pertinente vernos ahora mismo, ver en la posición en la que estamos y cómo y en qué y cómo estamos sirviendo al Señor hoy. ¿De qué manera estamos sirviendo a Dios? Pensamos de pronto y vivimos con la ilusión de que somos nosotros los que dirigimos y podemos dirigir nuestra propia vida, pero no. Entonces me gustaría hacerle algunas preguntas para terminar. ¿Qué pasaría si ya no fueras el pastor de la iglesia? ¿Qué pasaría si ya no fueras el presbítero? ¿No fueras diácono? ¿O ya no eres el director del departamento? ¿O profesor, que es lo que te gusta? ¿O prescindieran de ti para hacer lo que tú estás haciendo muy bien? O incluso, ¿qué pasaría con nosotros si ya no existiera Puente de Vida? Nos fuera mal en todo lo que estamos aspirando. Y no tan solo no tuviéramos templo, sino que dejara de existir Puente de Vida. ¿Servirías al Señor de la misma manera? ¿De qué está dependiendo entonces tu seguridad? ¿Hay algo que está perturbando tu estabilidad espiritual, emocional, económica, familiar? Nada podemos hacer fuera del Señor. Absolutamente nada. El apóstol Pablo dijo, yo trabajé más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Cristo es suficiente para el creyente. No hay suplementos válidos. Dios no está mirando desde lejos la situación de su pueblo, sino que está en medio. Tenemos a Emmanuel. El Dios con nosotros ha venido no tan solo a escucharnos, sino también a rescatarnos. Tenemos a Cristo, el único Señor y Rey del universo. No hay poder, no hay autoridad, no hay torre que se levante, que no se rinda ante Él y confiese que Él es el Señor. Mientras los de Babel querían jactarse y hacerse un nombre, no lo lograron. Dios le dio a Cristo nombre que está por sobre todo nombre. Es maravilloso ver que Cristo tomó forma de siervo, haciéndose uno como nosotros, uno sin capacidades, uno débil como nosotros, para venir a ser capaz de soportar todos nuestros dolores, llevar todas nuestras enfermedades, cargar todo el peso de nuestro pecado sobre Él, cubrir todas nuestras transgresiones y demostrarnos que para ser mayores debemos aprender a humillarnos primero. Dios siempre primero. ¿Dónde quedan entonces todas nuestras capacidades, nuestros planes, nuestras convicciones, nuestra intención de autonomía? ¿Dónde está nuestra sabiduría y todo lo que nosotros queremos hacer? De ninguna otra forma pueden ser encausadas que ponerlas a disposición y a los pies de Cristo Jesús. Hermanos queridos, como los de Babel hoy día, o como los que están escuchando y viendo el relato de los de Babel hoy día, estamos siendo nuevamente recordados por su palabra, que debemos buscar a Dios, que la consecuencia de los injustos y pecadores es el juicio de Dios contra ellos. Pero hoy
para nosotros es gracia y perdón de Dios. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, te agradecemos por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque en ocasiones, Señor, podemos levantar torres como los de Babel. Queremos, Señor, edificar fortalezas, Señor, para sentirnos seguros. Pero hoy, Señor, por tu palabra, Señor, somos confrontados, Señor, para buscar seguridad en ti. Nada, Señor, podemos hacer fuera de ti. Perdónanos, Señor, por aquellas ocasiones en que hemos querido buscar seguridad en lo que hacemos, en lo que somos o en lo que podemos lograr. Ayúdanos, Señor, a encontrar cada día de nuestra vida, Señor, la necesidad de buscarte a ti, la necesidad, Señor, de encontrarnos y de encontrar, Señor, sustento, seguridad y descanso en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo, que cada día nos guía, Señor, y nos puede guiar a santidad de vida, Señor, y a dependencia de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.